Titulares. Ley amazónica irá al registro oficial para su publicación. Cantones de la SOAI preparan eventos por carnaval. Se aprobó la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos de Desastres. Intervención con equipos especiales de desactivación de explosivos en cárcel de Cotopaxi. Desde el 5 de febrero regirá el nuevo límite de velocidad. ¿Dónde? ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. La fiscal general Diana Salazar se reunió con una delegación de Estados Unidos para tratar temas de cooperación mutua. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Televidentes, bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. Y adolescente que intentó disparar a un profesor en Santo Domingo de los Áchilas quedó en libertad. Más adelante ampliaremos los detalles. Aquí iniciamos con la siguiente información. Y es que la ley amazónica, aprobada por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional, ya irá al registro oficial. La Comisión de Biodiversidad, luego de analizar los argumentos del Ejecutivo y el dictamen de la Corte Constitucional, resolvió recomendar la ratificación de todo el texto aprobado por el Parlamento. Esta ley promueve la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas, además, normas que garanticen la prevención y erradicación de la violencia de género. Con 120 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó en su totalidad a las 22 objeciones presentadas por el Ejecutivo y entregó oficialmente la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. A través de esta ley se plantea regular el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres y la respuesta a la recuperación ante emergencias. El Legislativo confirmó que la norma ya irá a registro oficial. Y el gobierno de Daniel Noboa anunció un sistema de semaforización para los horarios de toque de queda. La medida se ejecutará según la situación de seguridad de cada cantón. El gobierno del presidente Daniel Noboa publicó el decreto ejecutivo sobre la semaforización del toque de queda por cantones, debido al estado de excepción por el conflicto armado interno. En este contexto, 38 cantones han sido catalogados con nivel alto, lo que significa que tienen mayor tiempo de toque de queda. El horario de restricción de libertad de tránsito es de 24 horas a 5 horas a partir del 23 de enero. Algunos de los cantones que están en esa categoría son Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Daule, Babahoyo, Quevedo, Manta, Montecristi, Pedernales, Portoviejo, Quito, Santa Elena, Santo Domingo y Lago Agrio. Mientras que Camilo Ponce Enríquez, Cuenca, El Guabo, Atacames, San Borondón, El Carmen y La Concordia forman parte de la lista de los 23 cantones que están en nivel medio y en los que el toque de queda iniciará desde las 2 de la madrugada hasta las 5. El resto de cantones están en nivel bajo, es decir, ya no tienen restricción de libertad de tránsito. El sistema de semaforización se puede encontrar en el Decreto Ejecutivo 135 publicado por la Presidencia de la República. El toque de queda es una de las medidas del estado de excepción que decretó el presidente Daniel Noboa el 8 de enero de 2024 por la escalada de violencia que vive Ecuador, debido a la presencia de más de 20 grupos de crimen organizado y narcotráfico. Además, recientemente el primer mandatario afirmó que podría extender por 30 días más el estado de excepción, inicialmente decretado por 60 días. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El ministro de Educación informó que este miércoles 24 de enero arranca la fase 2 del retorno a clases presenciales en Ecuador. 11.100 escuelas y colegios fiscales y particulares deben reanudar sus actividades en las aulas. A través de una conferencia de prensa, el ministro de Educación informó que 486 instituciones educativas de Quito volverán a clases presenciales desde este 24 de enero. La medida forma parte de la segunda fase de retorno progresivo. El ministro de ramo, Daniel Calderón, sostuvo que los reportes de las Fuerzas Armadas, sumado al monitoreo permanente que realizan, permitió que 3.300 escuelas y colegios se sumen a la presencialidad. En el Distrito Metropolitano de Quito, en esta fase 2, 486 instituciones educativas vuelven a la presencialidad. Y esto es una muy buena noticia. Con esto, 633.000 estudiantes regresarán a las aulas.
Algunas instituciones en Guayaquil también dejarán la virtualidad, serán 77 entre escuelas y colegios, las que regresarían, aunque no se especificó si corresponden a fiscales o particulares. Sin embargo, por motivos de seguridad hay ciertas instituciones de las provincias del Oro, Esmeraldas y Guayas que continuarán en la virtualidad, al igual que en cantones amazónicos como Orellana y La Joya de los Áchilas. Que se suman 3.333 instituciones educativas, es decir, 633.477 estudiantes más y 30.629 docentes más en la presencialidad. Hasta el 24 de enero serán más de 11.000 entidades educativas las que retornarán a clases presenciales a escala nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mucha atención porque en Manta se realizó una nueva entrega de ambulancias para la red de salud pública del país. En el acto estuvo el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada. Esta entrega de 46 ambulancias se suman a 2 anteriores, una de 10 y otra de 25. Todos estos vehículos son parte de las 186 previstas para fortalecer la red de salud pública, con una inversión de $26,4 millones. Que son equipadas con toda la infraestructura para atender traumas, traumas obstétricos, accidentes cerebrovasculares, están equipadas con monitores específicos para la utilización de ambulancias. En esta primera parte estamos entregando 46 ambulancias, las cuales van a ser divididas en las 8 zonales, que son 19 provincias aproximadamente, ¿no? Y con esto, cada ambulancia viene con su equipo de paramédicos, tienen sus 2 años de garantía. Entonces creo que tenemos que ir reemplazando el parque automotor, en este caso las ambulancias, las que ya no tenían, ya habían terminado su vida útil, por ambulancias nuevas. Entre las características de las nuevas ambulancias, destaca el soporte de talento humano para la atención de emergencias médicas y desastres. Todas las 186 ambulancias que entregaremos son totalmente nuevas y equipadas con tecnología de última generación, que servirán indiscutiblemente para mejorar la atención de salud de todo el Ecuador, para reducir el tiempo de respuesta en una emergencia, a través de la preocupación de nuestro presidente Daniel Noboa. Estas unidades apoyarán a nuestra visión para territorializar la salud, que es salvar la atención de salud en las zonas difíciles, de difícil acceso, en donde hasta ahora no ha llegado. En cada provincia del país se ha hecho difícil que nuestros pacientes accedan a una ambulancia. Para febrero está previsto que se realice una 4ª entrega de 25 ambulancias y las 80 restantes a finales de marzo e inicio de abril. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y tras una nueva intervención en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, las Fuerzas Armadas decomisaron 4 pistolas, 7 alimentadoras, 720 municiones de 9 milímetros y una granada fragmentaria. Además, se realizó la detonación controlada de 2 tacos de explosivos y de 2 estopines hallados en el pabellón de mínima seguridad. Todo el material fue puesto en cadena de custodia por parte de los uniformados. Un gran contingente conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron el traslado de reos a diferentes pabellones en la penitenciaría del Litoral. Según información policial, el cambio de reos se llevó a cabo entre el viernes 19 y el sábado 20 de enero. Sin embargo, en las últimas horas se revelaron las imágenes de lo que fue este operativo. Por su parte, familiares de los privados de la libertad asisten a los exteriores de la cárcel en busca de información. Y el nuevo puesto fronterizo entre Ecuador y Colombia se encontrará entre la provincia de Esmeraldas y el municipio de Nariño, según las autoridades de respectivos países. El puesto fronterizo de Mataje abrirá próximamente y permitirá regularizar el ingreso al país. La apertura de este puesto fronterizo fue uno de los temas a tratar tras el encuentro del presidente Daniel Noboa y su homólogo colombiano Gustavo Petro.
Las principales autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dieron a conocer con cifras los resultados hasta la fecha de los operativos por el conflicto armado interno en Ecuador. Los uniformados se refirieron a diferentes temas coyunturales de seguridad. El bloque especializado actualizó cifras que arroja el conflicto interno armado. Hasta este martes se han realizado 36.390 operativos y se han detenido a 3.219 personas. De los cuales 158 de ellos son por terrorismo, 87 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recuperadas, 11 policías liberados, 2 policías fallecidos en cumplimiento del deber, lamentablemente. También tenemos que lamentar la muerte de un agente de seguridad penitenciaria en días anteriores. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también indicó que la noche de lunes llegó a territorio ecuatoriano un avión Antonov con cooperación internacional de los Estados Unidos. El solo hecho de que 45 países estén apoyando a nuestro presidente de la República en este conflicto armado internacional es una gran ayuda internacional. Pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos. El apoyo tendría que ver con la entrega de más de 20.000 chalecos antibalas, donación de más de $1 millón en equipos de seguridad y respuesta a emergencias, además de personal de apoyo del FBI, a la Policía Nacional y Fiscalía General del Ecuador. En cuanto al tema de la semaforización del toque de queda en Ecuador, se señaló que han elaborado una matriz bajo la cual se han establecido los cantones donde se puede flexibilizar las medidas y aquellos en donde no. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, frente a la pregunta de cómo avanza la búsqueda del líder de los choneros, aseguró que cada vez están más cerca del paradero de alias Fito. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad. Con respecto a los familiares de alias Fito, ellos, como ustedes conocen, ellos llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos, son personas libres y claro, nosotros, si bien es cierto, tenemos localizados, les tenemos vigilados, digámoslo así, pero al no ser ellos particularmente personas que tengan algún tema en contra de la ley, pues no podemos ejercer ningún tipo de presión. Pedro, amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial, pero pronto estamos de regreso con más noticias y entrevistados. Por supuesto, Katy, estaremos conversando con el asambleísta Paul Huestán precisamente sobre la cooperación internacional, la presencia norteamericana que es evidente y que el pueblo ecuatoriano está sintiendo. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué prohíbe y qué permite? Eso lo estaremos conversando con el asambleísta invitado. Ya regresamos de inmediato. Televidentes, tenemos un suceso de última hora, ya tenemos contacto precisamente con Cristian Arias, que se encuentra en Guayaquil, para darnos detalles alrededor de estos hechos. Cristian, inspector Arias, buenos días, adelante. Gracias, buenos días. Estamos en un tramo de la vía Yaguachi-Durán, conocido como el bypass de Yaguachi, donde casi al amanecer se ha producido un choque entre un cabezal, un tráiler, un camión y un bus de transporte de la Occidental.
vamos a tratar de acercarnos para mostrarles un poco mejor las imágenes de lo que es este impacto y también tratar de conocer algunas impresiones del personal que está trabajando ya acá de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que ha tomado el debido procedimiento. Están agentes de la OIAT acá, que son Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito. Con ellos vamos a tratar de conversar. Estamos en vivo, agente, tenga la bondad, buenos días. ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento de este siniestro? Muy buenos días, Cabo Primero Cuesta, le saluda a la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito del Cantón Yaguachi. Al momento tenemos un siniestro de tránsito donde existen afortunadamente daños materiales. Como usted puede ver, está involucrado un bus de la Cooperativa Occidental y un tráiler pesado, como usted lo puede ver al fondo de su pantalla. Tenemos hasta el momento investigaciones que hemos hecho in situ en el lugar del accidente. Se trataría, aparentemente, somos las hipótesis que estamos manejando, de un estrellamiento. Esto es lo que se puede observar hasta el momento de la escena del siniestro de tránsito. No se puede anticipar muchos criterios, esto llevan a cabo pericias y entendemos que es parte de un proceso investigativo, pero al menos podemos decir que por fortuna no hay personas lastimadas. Así es, no hay personas heridas ni lesionadas, solo daños materiales, le repito, con la bendición de Dios, solo daños materiales. Ahora, ¿qué corresponde? Según el procedimiento, ellos van a ser los vehículos retenidos, llevados al patio. ¿Qué es lo que corresponde? Según el procedimiento y el protocolo a seguir, por los daños materiales que pasan los dos aleros unificados, los dos vehículos tienen que ser retenidos para posterior fiscalía que nos haga llegar lo que corresponde para hacer las pericias necesarias y dar un criterio formal del acontecimiento que ha habido por el siniestro de tránsito. Bien, le agradecemos, agente, mucho gusto, por esa labor. A esta hora ellos están acá. Es impresionante, sí, ver la forma como quedó la parte delantera, se puede decir el cabezal del camión al producirse el estrellamiento. Hay personas, allí se ve una persona, un pasajero en la ventana que seguramente se llevó el susto de su vida, ¿no? Hay una persona allí y eso es, digámoslo, casi milagroso, ¿no? Porque luego de sufrir un impacto de esta naturaleza y estar prácticamente ileso, pues es algo que es digno de agradecer a Dios por los pasajeros del bus de la Occidental, que felizmente han salido ilesos. No hay personas lesionadas ni personas heridas. Hay personal de la agencia, de la Comisión de Tránsito, como les decíamos, así que la circulación vehicular por este tramo del bypass de Yaguachi está poco a poco retornando a la normalidad. Hasta aquí nuestro informe. Continúen ustedes, compañeros. Muchas gracias, inspector. Una desgracia con suerte, como decía mi madre. Seguimos con más información. Ante la falta de dinero para financiar la guerra interna, es bienvenido el planteamiento del primer mandatario de proyectar la continuación de las operaciones del campo ITT. Así lo sostiene el ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. El ex alto funcionario siempre se manifestó contrario al cierre de las operaciones del Ispingo Tambococha Tiputini. Saludó el cambio de opinión del jefe de Estado, quien en campaña estaba a favor del fin del ITT, mas ahora entendió que ante la falta de recursos económicos plantea el que se mantenga en operaciones dicho campo. Creo que esto es una oportunidad al darse esta potencial moratoria o esta iniciativa del presidente para transparentar esa información. Para el ex viceministro, nunca en la historia se había cerrado un campo joven en plena producción. Ante la falta de dinero, el Ecuador no puede darse el lujo, dijo, de cerrar este campo. El experto petrolero resaltó que el campo le genera al fisco 1.200 millones de dólares anuales. El analista es enfático al recordar que la economía del país no le permite al Ecuador subsistir un año más en las actuales condiciones. En el tema del subsidio a los combustibles es partidario de la focalización de los mismos. Incluso reveló que el subsidio beneficia más bien a los narcotraficantes, tomando como ejemplo el titular del Washington Post, en el que señala que las Islas Galápagos es la gasolinera de estos grupos. Y alguien se hace rico y millonario solo dando el ejemplo del contrabando de diésel y combustible desde las islas hacia alta mar.
Voces que se suman a favor de la propuesta planteada en las últimas horas por Carondelet en la búsqueda de dineros que financien la campaña a favor de la pacificación del país y para cubrir la brecha fiscal que no puede ser prorrogada ni tampoco prolongada. Y en esta misma línea, el pedido de moratoria para continuar con la explotación del campo ITT para coadyudar a resolver el déficit fiscal tiene buena acogida en la bancada del correísmo. Revolución Ciudadana aplaudió la propuesta realizada en las últimas horas por el jefe de Estado de proponer una moratoria al cierre de las operaciones de Yasuní ITT como fórmula que permita la obtención de recursos económicos para cubrir la brecha fiscal en los actuales momentos. El martes, Daniel Noboa dijo ser partidario de seguir utilizando los recursos del bloque 43. En una entrevista televisiva reveló estar de acuerdo con la posibilidad de declarar una moratoria al cierre del campo Yasuní ITT, tras lo dispuesto por la consulta popular de agosto del año pasado que prohibía la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Incluso adelantó que ese aplazamiento podría ser por un año máximo, lo que daría un necesario respiro a las finanzas públicas. Nosotros estamos de acuerdo con la moratoria porque fue nuestra propuesta de campaña. Asimismo, el correísmo recibió de buen agrado el planteamiento del gobierno de cobrar a la banca por las ganancias extraordinarias. De su lado, en el movimiento Construye se cuestiona las supuestas improvisaciones por parte del régimen. Ir parchando digamos, la cobija no nos va a dar resultados, ¿no? Pues ellos ven como inmanejable el haber planteado incrementar el IVA, más aún cuando dicen no conocer el programa económico del gobierno. Lo que no cabe, y eso sí creo que es absolutamente lógico, es que se pretenda utilizar la guerra para financiar el déficit o para financiar una reelección. Entre tanto, la Comisión de Desarrollo Económico aún no tiene una fecha para votar por el informe de ley que propone el incremento del IVA. Se conoció que ahora se gestan 3 informes en torno al proyecto urgente de incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Entre los comisionados existe preocupación, pues la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, de la bancada del oficialismo, no ha convocado a sesión para votar por el informe para primer debate. El tiempo corre para aprobar el proyecto y en el ambiente parlamentario corre raudamente el rumor de que el mismo vaya a pasar por el Ministerio de la Ley. Mientras tanto, el posible incremento del IVA continúa generando reacciones en el legislativo. El Partido Social Cristiano plantea una alternativa para financiar la guerra armada interna sin elevar dicho impuesto al 15%. Nosotros estamos analizando presentar un informe de minoría. Un tercer informe de minoría, pero también es una propuesta que le hacemos a la nación y que esperamos que al menos sea debatida por la presidencia de la República. Es otra opción. Entender que existen otros mecanismos y que ninguna fuerza política del Ecuador se puede cerrar en banda a dialogar y a encontrar opciones para financiar el conflicto interno. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra. Se están oponiendo a salir de esta inseguridad y a poder recuperar nuestro país, que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Con esta situación, Pedro, y este debate que se mantiene, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Y estaremos conversando con el asambleísta Paul Huestán después de esta pausa publicitaria. Retornamos. Saludamos a nuestro invitado, el asambleísta Paul Huestán, que nos acompaña en estos momentos en Noticias Oro Mar para tener o mantener una plática importante alrededor de los sucesos que vive el país. Y es que desde que se combate oficialmente a las mafias criminales transnacionales dirigidas por el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, hay una evaluación altamente positiva, diríamos. De 36.000 operativos, tenemos 3.000 detenidos y de estos 138 objetivos de alto valor se han detenido más de 40. Sin embargo, se hace necesario
la cooperación internacional. Varios países se han pronunciado para presentar este apoyo y respaldo a este conflicto armado interno, entre ellos los Estados Unidos. Pero, ¿qué permite, querido asambleísta, buenos días, qué permite y qué prohíbe esta cooperación internacional para que militares de los Estados Unidos que están más presentes puedan apoyarnos, respaldarnos en este combate, en esta lucha, en esta guerra contra las mafias transnacionales? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro. Permítanme saludar a todos quienes sintonizan Oromar TV y quienes nos ven a través de las redes sociales. Bueno, usted lo ha dicho, luego de haber declarado un conflicto armado interno, es necesario buscar las medidas que permitan que el país pueda retomar a un estado de paz, un estado de seguridad, un estado en el que los ciudadanos han visto con buenos ojos medidas como por ejemplo las de pedir la cooperación internacional frente a conflictos armados, y esa es la medida que se ha utilizado por parte del gobierno de turno para permitir de que varios estados, ¿no? Varios funcionarios militares de otros estados puedan permitir ayudarnos a luchar contra esta criminalidad que vive el país en la actualidad. Y esa es la figura legal que ha sido utilizada como la cooperación internacional, que permite en nuestro país el control temporal también de los militares, el apoyo en el tema de insumos contra la inseguridad, como son chalecos antibalas, armamento, vehículos. Lo que no permite nuestra Constitución es la instalación de bases militares. Usted recordará de que a partir de la expulsión de la base militar de Manta, que fue en el 2017, toda una retórica constitucional ha evitado de que puedan ingresar a nuestro país en base a la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado, instalarse y fijar una base de manera fija en nuestro Estado ecuatoriano, ¿no? Eso es lo que no permite la ley. Sin embargo, a partir de que salió la base de Manta, se perfeccionó el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia organizada transnacional, y yo creo que es necesario que en este momento se repiense en esta figura, pues la cooperación internacional es positiva cuando se quiere luchar contra un mal instaurado a nivel internacional, como es la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos y todos aquellos delitos catalogados como a gran escala, los que nos están perjudicando a los pueblos ecuatorianos, ¿no? Usted también ha dado cifras, por ejemplo, aproximadamente 3.000 detenidos, que yo tengo que decir la realidad, son detenidos de delincuencia común, la mayoría. Claro que son estructuras mínimas de la delincuencia organizada, pero, por ejemplo, lo que se ha incautado en lo que tiene que ver con dinero, que son aproximadamente $250.000, estamos hablando de $10 por cabeza de cada uno de los detenidos. Tenemos que cortar el problema de raíz, el problema está en las cabezas criminales del narcotráfico. Por ejemplo... Claro, pero las autoridades policiales también manifestaron que de 138 objetivos de alto nivel o de alto valor, se han detenido más de 40. Significa que también hay algunos que son líderes de estas bandas delincuenciales y de alguna manera se están neutralizando a estas mafias que lamentablemente han tenido secuestrado al país y aún lo mantienen. Bueno, aquí hay que hacer una división. Una cosa son las cabezas criminales que ni siquiera deben estar en el país, que están incrustadas en la narcopolítica, en la narcopolicía, que están incrustadas incluso en el tema de la administración del Estado en algunas funciones, como son la función judicial, la función legislativa, la función ejecutiva también, que hay que irlas identificando y esperemos que para eso también sirva la cooperación internacional. Y otra cosa son aquellas personas catalogadas como cabezas criminales, de las cuales no se ha recuperado un solo centavo de lo que tiene que ver con el tema de la economía criminal. Por ejemplo, no sabemos todavía en dónde está Adolfo Macías, el líder de los choneros, alias Pico. No sabemos en dónde está Pico Colón, perdón. Colón, sí, Colón justamente. No sabemos dónde está Colón Pico, que se escapó a los pocos días de estar en prisión. Mientras Fito y Pico Colón no estén en sus celdas, que son dos cabecillas grandes, no sabemos qué es lo que pueda pasar con el resto de la delincuencia. Asambleísta,
Pero para este combate se requiere de apoyo militar, de soldados, de agentes de inteligencia, de armamento, de municiones, etc. Y en este combate a la delincuencia, este apoyo internacional que está brindando puntualmente los Estados Unidos, ¿qué les permite o qué acciones les permiten realizar en nuestro país, en nuestro territorio, en conjunto con los militares y la Policía Nacional, sin transgredir normas, ni acuerdos, ni tratados internacionales? Bueno, recalco, la cooperación internacional lo permite, sobre todo la lucha contra la delincuencia organizada, que está en pronunciamientos de la Corte Constitucional de este país. Lo que nos permite es buscar cómo destrozar la delincuencia organizada que afecta a tantos países, y que países como Ecuador, que han incubado el tema del narcotráfico, por ejemplo, está siendo hoy puesto en la mira de los países de otros continentes, incluso, que permitirán, sobre todo, ayudarnos en el tema tecnológico, que no lo tenemos, ayudarnos en el tema de abastecernos con elementos que permitan resguardar la seguridad de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía, como son, por ejemplo, la dotación de chalecos antibalas. Yo hice un pronunciamiento cuando recién comenzó la legislatura y antes de ser asambleísta, de que es imposible de que los policías sigan teniendo y utilizando chalecos caducados. ¿Cómo aseguramos la vida de un funcionario público que está presto para resguardar la seguridad ciudadana cuando no tiene ni siquiera chalecos que permitan precautelar su integridad física? Esa dotación nos permitirá, por supuesto, brindar seguridad de que tengan todo el respaldo del Estado ecuatoriano, las fuerzas públicas, para poder contrarrestar la inseguridad. El tema de la dotación, incluso de armamento, que permita contrarrestar a las fuerzas criminales que tienen a veces mucho más equipo bélico que la misma policía y el Ejército Nacional. El tema, por ejemplo, de tener vehículos que permitan la intercepción en lugares de difícil acceso para poder determinar a ciertos grupos beligerantes, porque también estamos hablando que no son solamente grupos que se dedican al sicariato, a la extorsión, a las llamadas vacunas, sino son grupos que incluso se encuentran en bases con equipamiento beligerante que puede ser utilizado para el terrorismo. Y otros aspectos que sin duda alguna nos van a permitir que se profesionalice y se capacite también en acciones de operativos que puedan desmantelar la delincuencia organizada. Por ejemplo, los operativos CAMEX que hacen las Fuerzas Armadas han sido también ya en cierto momento necesario actualizarlos, y para eso se necesita el conocimiento de países que han podido luchar contra el tema de la delincuencia organizada, que hoy nos puede permitir de esta manera. Y mire usted, asambleísta, que funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos nos han visitado por 2 ocasiones en nuestro país, y precisamente o justamente para fortalecer, para robustecer esta cooperación internacional. Han anunciado que en los próximos días aumentará la presencia del personal del FBI y de otros servicios de investigación de este país. ¿De qué manera se deben instrumentar y se deben ir incorporando para fortalecer en el territorio, en campo, el combate a esta narcodelincuencia? Bueno, en territorio lo primero que deberíamos hacer, más allá del apoyo internacional, es buscar como normativa conexa a por ejemplo, el decreto ejecutivo 111, con el que se permite que las Fuerzas Armadas y también los estados de excepción puedan interceder en cárceles, puedan interceder en sectores donde existe peligrosidad, tengan un respaldo normativo desde la legislatura. Por ejemplo, nosotros presentamos el proyecto de extradición. Es necesario que en este país aquellas cabezas criminales de la delincuencia internacional respondan ante estados donde se han cometido y han utilizado el Ecuador para venirse a esconder. Es necesario esa figura. Es necesario, por ejemplo, que se trabaje en el tema de la extradición, en la extinción de dominio, pero no con lo que ya se encuentra en la norma, sino cambiando la retórica y cambiando el fondo de una estructura legal que permita de manera inmediata poner a disposición los bienes mal habidos, los bienes producto de la economía criminal, que se pongan a disposición del Estado, que se apliquen las resoluciones que existen, como aquella resolución de la Corte Nacional de Justicia en la que se declara al tema de armas, al tema de estos elementos bélicos incautados dentro de delitos en disposición del Estado ecuatoriano, y sobre todo que exista el discurso
bien llevado y el mensaje correcto desde el Parlamento, desde las instituciones. Estos proyectos de ley los debe estar instrumentando en estos momentos la Asamblea Nacional, pero más bien lo está dilatando. Debemos todos sumarnos al apoyo al combate a la delincuencia. Asambleísta, hay un acuerdo de operaciones marítimas que firmó el expresidente Guillermo Lasso y que también lo está continuando el presidente Daniel Noboa. Y se está a la espera de que la Corte Constitucional lo apruebe. Justamente tenemos el dato de que precisamente se requiere que los espacios marítimos en el océano también se intervenga por las Fuerzas Armadas norteamericanas o la Marina norteamericana. ¿En qué manera esto permite contribuir o fortalecer la protección del espacio marino para que las bandas criminales no transiten en su medida o mayormente la droga, que es lo que nos está haciendo daño? O también en qué violenta los derechos si es que tenemos la presencia de este hecho militar. Bueno, entre los convenios que dejó firmando el expresidente Lasso, existe este del control del tema marítimo, sobre todo para luchar contra el narcotráfico. Y hay que retomar lo que dije a un inicio. Cuando salió la base militar de Manta, se perfeccionó el tráfico de drogas y otros a través del sector marítimo, ¿no? Porque no existía un control directo por parte de quienes tenían la tecnología, de quienes tenían un control exhaustivo en el uso de las millas marítimas. En este sentido, no existirá una contraposición constitucional ni afectación a la soberanía del Estado ecuatoriano en virtud de que no existe la instalación de una base, sino son controles temporales en el sector marítimo. Creo que la normativa debería también enfocarse a través de, en el futuro. Pero entonces hay que presionar a la Corte Constitucional ya para que responda el argumento que ha sido planteado por el presidente anterior y por el actual que ha sido retomado. Por supuesto, el Estado ecuatoriano en estos momentos necesita respuestas oportunas, pero sobre todo con resultados. Si es que tenemos hoy el apoyo de los Estados Unidos para luchar contra este mal, que lamentablemente ha opacado la vida de muchos ecuatorianos, y muchos han muerto colateralmente sin tener nada que ver con la delincuencia común y organizada, es necesario que se tomen medidas urgentes y las entidades que están llamadas a permitir, agilitar estos espacios de lucha contra la criminalidad, tienen que hacerlo de manera oportuna y esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que también no existan, por ejemplo, en este tipo de acuerdos, el espacio en donde podamos nosotros ceder el tema, por ejemplo, de la economía, porque con el Tratado de Libre Comercio que se pretendía firmar, por ejemplo, con China, existía también un espacio tal vez de respaldo para luchar contra la seguridad, pero a cambio de explotar nuestras riquezas marítimas, a cambio de permitir la pesca, de permitir esos espacios que lamentablemente nosotros sí los rechazamos. Muchas gracias, asambleísta Paul Huestan, por conversar con Noticias Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos con más información. Seguimos con más noticias, amigos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en una reunión con el presidente Daniel Noboa, le planteó 4 medidas para reactivar la economía de la capital. El burgomaestre de Quito, Pavel Muñoz, solicitó al presidente de la República, Daniel Noboa, que las clases se restablezcan con normalidad. Se ponga en práctica la semaforización del toque de queda, redimensionar el perímetro vallado de la Plaza Grande y una evaluación de los centros de detención en sitios urbanos. El pedido se lo hizo en una reunión que ambas autoridades mantuvieron en Carondelet. El objetivo, dijo Muñoz, es recuperar la vida de la capital y el país. Para el alcalde, las 4 sugerencias permitirán que la economía de las familias se reactive. Y no cabe que en diciembre, que tuvimos un mes histórico para la capital de la República en reactivación económica, ahora en cambio tengamos un mes que vuelve a preocupar a quienes tienen negocios turísticos, negocios de comidas, negocios de entretenimiento en la capital y particularmente en su centro histórico.
Recalcó que los niveles de coordinación con la policía y las Fuerzas Armadas son altos y la importancia simbólica que tiene el resguardo de la capital, pues en Quito se concentran todos los poderes del Estado. La Plaza Grande constituye el corazón de la patria, porque evidentemente esta es la capital de la República y el epicentro político del país. Así que cuando se vaya el centro, cuando se vaya la Plaza Grande, muchas actividades económicas se ven golpeadas. Finalmente, mencionó que estas decisiones quedan a consideración del gobierno nacional para ser analizadas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y desde el 5 de febrero se podrá circular hasta 80 kilómetros por hora en la vía a la costa. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil deberá configurar los fotorradares y cambiar los letreros de límite de velocidad hasta el peaje de Chongón. Mucha atención porque desde el próximo 5 de febrero el nuevo límite para los autos livianos en vía a la costa será de 80 kilómetros por hora, pero solo hasta el primer peaje en la vía, es decir, en el kilómetro 24. Esta medida se determina luego que la ATM analizó los recorridos de los conductores por la carretera y se asegura que el 84% de ellos sobrepasó el límite permitido hasta 80 kilómetros, pero no superaron los 100 kilómetros por hora. Y por otro lado, el límite de 70 kilómetros por hora seguirá vigente para el transporte pesado, cuyo flujo ha aumentado un 2%. Esto último se atribuye al cambio de operación de dos de las principales navieras del mundo, que salieron del puerto de Contencón y ahora se trasladan hacia el puerto de Pozorja, parroquia de Guayaquil. La Fiscalía informó que luego de desarrollarse la audiencia del estudiante que apuntó con un arma de fuego a docentes y compañeros en una unidad educativa de Santo Domingo de los Áchilas, se resolvió dejarlo en libertad, aunque la entidad solicitó en la diligencia el internamiento del adolescente por presunto terrorismo. El juez no dio paso. En su lugar dictó medidas alternativas, la prohibición de salir del país durante los 30 días que dure la instrucción fiscal y con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. Cerca de las 14:30 de este martes 23 de enero en el barrio 9 de octubre de Manta, en Manabí, un sujeto que se movilizaba en una camioneta acabó con la vida de un joven de aproximadamente 21 años, quien realizaba su trabajo en un taller mecánico cuando fue atacado a tiros. Según César Ruiz, jefe de operaciones de la policía del distrito de Manta, se encontraron 5 indicios balísticos y el fallecido no tenía antecedentes penales, por lo que se podría tratar de un ataque dirigido. Sin embargo, a decir de la fuerza pública, las muertes violentas se han reducido en la provincia. Tenemos estos casos que son aislados, que están ya las unidades investigativas, ya que son muertes dirigidas, ya están realizando la investigación correspondiente, donde se tiene conocimiento es de un sujeto que en una camioneta y al momento de propinar varios disparos en el occiso, se da a la fuga. Las investigaciones arrojarán a qué tipo de organización, si es que pertenecía o no, pero la verdad que ya son muertes dirigidas. Bueno, extendemos nuestras felicitaciones para Liga de Quito, para todos los amantes del fútbol también. Inicia la Liga Pro también, es un buen momento para que el deporte nos disipe un poco de todos los problemas que vive también nuestro país. Pedro, muchas gracias. Coincido contigo plenamente, Katy. De nuestra parte, muchas gracias. Buenos días, felicidades.